Jesús, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Está en Buenas línea. tardes, saludos Pedro, saludos a todos los que nos Muy escuchan. buenas tardes, Jesús. Espero que estés muy bien. Siempre interesado en tus números que manejas y tu opinión también, tu análisis valioso, sobre todo en estos momentos políticos donde hay mucha incertidumbre y no están las cosas tan claras. Por eso nos interesa mucho hablar contigo. Jesús, ¿cómo estás primero Muchas y gracias. bienvenido al programa? ¿Cómo ves la situación política en Venezuela? Bueno, esa pregunta es muy gruesa, ¿no? Sí, Significa muy amplia. muchas cosas. Mira, eso se llama un open-end question, cuando hablas hable así, para no enfocarte en algo, sino que tengas la libertad de decir lo que quieras. Bueno, mira, por razones de principio yo siempre soy optimista, ¿no? Y pienso que no hay mal que dure 100 años, ni el pueblo que lo resista, y creo que Venezuela, pues ya los venezolanos están cansados de tanta confrontación, de tanta pelea, de tanta camorra. Sienten que los políticos les han fallado. Los venezolanos ya lo que quieren es ver soluciones concretas a problemas, digamos, sensibles para la población, como los problemas económicos, fundamentalmente el problema de la calidad de vida en el país. Y los temas políticos están pasando ya al sótano, pues, en los temas de interés de la población. Porque ya llevamos casi un cuarto de siglo, Pedro, y todos los que nos escuchan. Esto no es cualquier cosa, un cuarto de siglo en medio de una camorra inútil que lo que ha hecho es destruir al país y propiciada por políticos que a la final de cuentas no sé cuántos se diferenciarán unos de otros en realidad, porque en fin de cuentas en todos los partidos vemos gente honesta, pero vemos gente deshonesta, vemos gente que son demócratas, pero también vemos que personas autocráticas. Los partidos políticos están endeudados con el país, no están funcionando de manera, digamos, de manera correcta como partidos democráticos en términos absolutos. Entonces los políticos están en deudas con el país, deben reflexionar, deben abrirse un espacio para el entendimiento, porque en fin de cuentas se fracasaron. Obviamente que el gobierno tiene muchísima más responsabilidad en la crisis del país que lo que pueda tener la oposición. Pero en fin de cuentas, unos son culpables por lo que hacen y otros por lo que han dejado de hacer. Uh -huh. Unos son culpables por acción y otros por omisión. Entonces, yo creo que ya se siente, inclusive en las filas de los propios movimientos políticos. Tú hablas con la gente del chavismo, pero que están a favor del gobierno inclusive, y sientes que ya hay cansancio, que ya hay ganas de ver las cosas de otra manera, que no van a ningún lado, reconocen que han fracasado, porque sería el colmo que no lo aceptaran, fracasaron, y en la oposición también han fracasado en sus propósitos políticos. Entonces, se ha matado la calidad de vida de los venezolanos, pero también se ha matado y se ha asesinado la esperanza del país. Tenemos un país desesperanzado, un país que por eso es que se están yendo los venezolanos al exterior. Ya vamos, según cifras que se han publicado, entre 7 y 8 millones de venezolanos que se han ido. Esto no es cualquier cosa, de una población de apenas 30 millones de habitantes. Esto no es cualquier cosa. Entonces, yo digo que el país como está no le sirve a nadie, ni al chavismo, ni a la oposición, ni a nadie. Entonces yo creo que esto es un tema que los políticos deben reflexionar, deben abrir espacios para entenderse y saber que en vista que han fracasado, pues traten de rescatar la esperanza de los venezolanos, que traten de rescatar la credibilidad y la confianza de los venezolanos en los políticos, y entonces allí el país podrá comenzar a andar de otra manera. Muy bien. Sí, eso de la diáspora es impresionante. Estás hablando, si son 8 millones de 30 millones de habitantes, es un tercio de venezolanos que han abandonado el país. Y es gente que deja de trabajar y producir para el crecimiento económico de Venezuela, ¿no? Sí, claro, y además porque se han ido no cualquier cosa, se han ido los mejores talentos, personas que han
que se han graduado con excelentes calificaciones o que han ejercido como excelentes profesionales o que son empresarios, industriales, comerciantes. Se han ido de todos los niveles. Pero tú, Inclusive gente de los barrios también ha emigrado muchísimo. sí, pero O sea tampoco, que Jesús, pero tampoco las condiciones afuera en ninguna parte están tan bien como para irse, porque en Estados Unidos tienen una fuerte recesión y inflación y problemas de economía del techo de la deuda y nadie se escapa a toda la situación económica mundial. Fíjate que hay un dicho que dicen aquí en Venezuela que nosotros venimos del futuro porque nosotros hemos vivido todo lo que han vivido otros países ya adelantados. Y bueno, los que se quedaron aquí, que están haciendo país, saben a qué enfrentarse y siempre resuelven, ¿no? sí, porque es que primero que nada hay que decir que el que se va porque anda buscando una mejor calidad de vida. Pero eso no significa que la consiga, Ujú. porque en Venezuela, los venezolanos que están en el exterior, sobre todo en países latinoamericanos, la están pasando muy mal, inclusive en Estados Unidos y en Europa la pasan mal. Y hacen grandes sacrificios para enviarle una remesa a los familiares que quedan en Venezuela. Y eso es un esfuerzo enorme. Y, y claro está, la pregunta es, bueno, a pesar de ese esfuerzo que hacen, a pesar de los sacrificios, a pesar de la discriminación de que son objetos en los países por personas pues que los excluyen y los agreden, ¿por qué a pesar de todo eso todavía no hay ese retorno masivo al país? Pasa porque mejoren las condiciones electorales del país, condiciones políticas. Eso lo retornar cuando mejoren las condiciones económicas y calidad de vida del país. Porque la inmensa mayoría, el 83%, se fue por esas razones, no por razones políticas. Apenas un 6% se ha ido por razones políticas. Entonces, los políticos están enfrascados en sus problemas del poder, en sus asuntos del poder, en las condiciones electorales, en dame esto, dame aquello, pero no hemos visto una energía entre el estamento político para buscarle solución a la crisis del país, a la crisis económica del país. Y mira que yo lo he dicho varias veces, Pedro, a los opositores es quien más le conviene el retorno de millones de venezolanos que se han ido, sabiendo que para que retornen lo que hace falta es que mejoren las condiciones de vida y las condiciones económicas del país. ¿Por qué digo esto? Pues porque la solución a la crisis en el país pasa por un proceso electoral donde los votos importan. Y afuera hay más de 4 millones de opositores que no están en capacidad de votar. Y esa votación es vital para una oposición que está desarticulada, que está dividida y que va a enfrentar a un gobierno que tiene una población electoral dura, que ronda en el 20-25%, que eso pesa a la hora de un escenario electoral donde todo el mundo está dividido. Bueno, pero Entonces, en es este un tema momento tienen esa oportunidad a través de las primarias que van a votar y poder medir ese porcentaje que tú estás hablando, que es un 20%, y quizás presione para que que dejen votar a los venezolanos afuera, ¿no? Mira, yo no sé hasta qué punto eso va a ocurrir. La No. oposición tiene que prepararse para que los venezolanos que están en el exterior no voten, inclusive no tanto porque el gobierno no quiera, sino porque eso requiere de un proceso, digamos, de un proceso burocrático, diplomático, complejo. ¿Cómo haces tú en los Estados Unidos, donde hay 500.000 venezolanos, donde solamente 55.000 están en capacidad de votar? ¿Qué haces con el resto? ¿En qué consulado van ellos a votar si todavía no se han restablecido las relaciones? ¿Cómo tú regularizas a la gente que se fue del país sin decir yo me fui del país? Porque se fueron por los caminos verdes, porque no han renunciado al registro electoral, porque no han dicho yo me mudé. ¿Cómo tú resuelves eso? ¿Cómo resuelve un venezolano ilegal en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa? El tema de yo me cambié de residencia a un país que todavía no me reconoce porque yo soy ilegal. Entonces son 40.000 complejidades que no hacen fácil el tema de la votación en el exterior. Eso lo pueden resolver los opositores en sus primarias, porque, no, bueno,
y anotes aquí todo el que quiera. Eso no es así para un proceso electoral nacional donde el gobierno, donde el adversario de la oposición va a jugar duro, a poner trabas. Entonces, ahí es donde yo digo, no se cuente con esa votación, hay que contar con la que está en Venezuela fundamentalmente, y allí es donde cada voto pesa mucho. En las recientes elecciones regionales y municipales, el gobierno arrasó en esos procesos electorales. ¿Por qué? Porque la oposición fue dividida. En las elecciones parlamentarias el gobierno arrasó. ¿Por qué? Porque la oposición fue dividida. Entonces yo no sé cuál es la parte que no entienden. Hay que explicarlo con plastilina, hay que explicarlo yo no sé cómo, ¿no? Para que entiendan un poco la importancia de entenderse y de dejar a un lado una cantidad de diferencias que no tiene ningún sentido. Apoyo eso que está diciendo Jesús. Tengo que ir un momentico a una pausa y regresamos contigo, ¿te parece? Estamos con Jesús Ejía. Vamos entonces a un momento de publicidad. Voy a hablarle. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Minutos, seguimos aquí en línea con nuestro invitado Jesús Ejías, director de Atincorp. Jesús, tú que manejas todo tipo de información, encuestas entre los candidatos para primarias, ¿tienes algún tipo de estadística, por favor? Bueno, el último estudio que hicimos, que ya fue publicado, colocan pues un escenario que ahora debe ser cambiado, porque allí estaba PJ con 3 candidatos compitiendo y ahora no sabemos, no hemos hecho un estudio más reciente para saber cómo quedó eso allí, ¿no? ¿Cuál ha sido Enrique Capriles? Pero los candidatos que, digamos, estaban mejor posicionados vienen siendo pues María Corina Machado, Benjamín Rauseo, Manuel Rosales y Enrique Capriles. Eso básicamente, los demás están por debajo del 2% aproximadamente. Pero algo interesante es que todos están, digamos, en ese escenario dividido, están casi que igualados a Nicolás Maduro. Y eso es ya perder las elecciones. Pues llegar a la oposición a unas elecciones con un punto de diferencia, 2 puntos de diferencia con el gobierno, eso es perder. Pues la experiencia de Capriles en el 2013, la experiencia de Andrés Velázquez en Bolívar, la experiencia de Superlano pues en Barinas, todo eso indica pues que la diferencia entre el gobierno y la oposición en un escenario electoral tiene que ser superior a los 6, 7, 8, 10 puntos. ¿Eso es posible? Sí, bajo un solo escenario, que vayan con un solo candidato. Uh-huh. Y se suma... Entonces, dime. Si no se logra eso, entonces, bueno, hay un alto riesgo de que la oposición pierda limpiamente las elecciones. Uh-huh. Ahora, o sea, el gobierno no necesita hacer trampa para ganar esas elecciones. Porque, bueno, ya la oposición hizo el trabajo que el gobierno quería. Mira, yo escuché anteayer, pues, a Diosdado Cabello, al diputado Cabello, decir algo impresionante, ¿no? Yo creo que por primera vez estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Dijo que ellos quieren que la oposición haga primarias, que vayan a las primarias. Y la razón que dio fue una razón poderosísima. Pues dice, nosotros queremos que vayan a las primarias, porque en la medida en que vayan a las primarias se van a caer a palos acusándose de ladrones mutuamente y acusándose de todas las cosas mutuamente. Y eso los va a dividir, y como van divididos, pues eso nos conviene a nosotros. O sea, ¿qué más claro que eso? El gobierno se los está poniendo hasta en bandeja de plata.
a ver si entiende. Por eso decía, no sé si utilizar figuritas, plastilina, o sea, no sé cómo para que entiendan un poco las cosas, ¿no? Algunos liderazgos. Yo siempre he sido partidario en estos últimos tiempos, o sea, por razones de principio, creo en las primarias, siempre. O sea, las primarias son una de las herramientas más poderosas de la democracia y en términos de partidos políticos. Pero en el caso venezolano, que es un caso atípico dentro del mundo democrático mundial, que es parecido pues a los escenarios que vivió Mandela, que vivieron los chilenos, que vivió la gente de Polonia, que vivieron hasta los nicaragüenses en la época de Violeta Chamorro. En esos casos hay que buscar candidatos que logren el objetivo. Y el objetivo no es solamente un candidato que sea capaz de ganar las elecciones. Aquí no basta con que tú tengas un candidato carismático, que sea un candidato que tenga la simpatía de las personas, sino que tiene que ser un candidato que tenga en primer lugar la capacidad máxima de unir a los venezolanos y sobre todo a los opositores. Si no tiene esa capacidad, el candidato va a tener problemas. Y la segunda condición es que el candidato tenga capacidad de cobrar la victoria. Entonces ahí entramos en una peculiaridad. Cuando fueron a las elecciones en cualquier país, digamos en Estados Unidos, en España, esa opción no existe. Pues. El que ganó, ganó y se le reconoce la victoria. Simple y llanamente. Gracias. En el caso de Venezuela no es tan fácil por todo lo que hemos vivido en los últimos 25 años. Una confrontación brutal que para que el gobierno entregue el poder, tienen que asegurarse de no entregárselo a alguien que amenazó con cortarle la cabeza. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo en la historia universal. Claro. Bueno, en ninguna parte. Sí, se nos acabó el tiempo, gracias por y el tercero, que Rapidito. tenga capacidad de gobernar. Entonces son tres elementos que van asociados y el candidato ideal para eso, no son muchos, son pocos. Y hay que escogerlo de otra manera, pero bueno. Yo no creo que eso exista porque para eso se requiere una capacidad de desprendimiento personal por parte de todos los candidatos que se han lanzado, que eso yo no lo veo por ningún lado por ahora. Está bien. Jesús, te invito al programa nuevamente. Cuando tengas alguna estadística, alguna encuesta, por favor, siempre cuenta con nosotros. Muchísimas gracias. Mil gracias a todos y mil gracias a todos los que nos escuchen. Gracias, Jesús Ejías, director de Atincorp, 6 de la tarde. Ya regresamos con más para ustedes. A continuación, una oportunidad para